Bien, estamos aquí con la doctora Fernanda Samaniego, que es filósofa de la ciencia de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ella nos va a hablar de la relación que encuentra entre arte y ciencia. Si gustas hablarnos al respecto, por favor. Sí, bueno, pues hola a todos. Agradezco la oportunidad de compartir este tema con ustedes. Y bueno, pues esto empezó a raíz de que yo encontré un libro de David Bohm que se llama On Creativity, y allí Bohm habla de cómo los científicos en general, pero más bien los físicos, crean sus teorías como si fueran obras de arte, ¿no? Porque pues muchos científicos han expresado como su interés por que tenga algún valor estético el trabajo que ellos hacen en la ciencia. Entonces, pues a mí me interesó hacer una comparación entre la actividad creativa de los artistas y la de los científicos, y ver pues algunas diferencias y similitudes. Entonces, bueno, pues les puedo comentar para empezar, por ejemplo, que ambos grupos están intentando hacer una representación de alguna parte de la realidad, ¿no? Escogen una parcela del universo y deciden hacer una representación, y para ello deben elegir qué características van a incluir en su teoría y en su modelo y qué características van a dejar fuera, ¿no? Entonces, parece ser que los científicos están más obligados a hacer una representación de la realidad sin alterarla, mientras que los artistas muchas veces voluntariamente hacen una alteración, ¿no? Como ocurre pues con las esculturas de Botero o sus pinturas, ¿no? En las que a propósito las altera. Otra similitud entre los dos gremios, el de los artistas y el de los científicos, es que tienen que preocuparse por la propiedad intelectual, ¿no? Muchas veces los científicos tienen que ser como celosos de su conocimiento, y ya una vez que lo publican, ¿no? Pues ya se les da el crédito a ellos, y entonces sí ya se preocupan por pues difundirlo, ¿no? Y con los artistas puede ocurrir igual, o sea, si tienen alguna idea original, quizás la guarden hasta que se da el momento en el que ya lo llevan hacia una comunidad pertinente que va a decidir si esta obra pues puede estar en un museo o no, ¿no? Entonces también tenemos en ambos casos como ciertos como tribunales que nos dicen si el trabajo merece o no llamarse arte, o si el resultado científico pues es verídico o no, ¿no? Pareciera que los artistas son más libres, pero si vemos realmente cómo se comportan, o sea, si quieren como insertarse, ¿no? En una actividad social y económica, pues tienen que pasar por estos procesos de ser avalados, ¿no? Necesariamente. Alguna otra cuestión que podemos como platicar es cómo los científicos se preocupan porque el contenido de sus teorías sea elegante, sencillo, claro, ¿no? Esto viene pues obviamente desde una tradición epistemológica aristotélica en la cual se buscaban principios, ¿no? de la naturaleza. Y desde Aristóteles hasta Einstein, ¿no? Que vendría siendo pues digamos de los últimos físicos que propuso una teoría tan importante como la teoría de la relatividad, vemos esta intención de sintetizar, ¿no? De tener en pocas fórmulas o en pocos principios información sobre todo el universo, ¿no? El mismo Einstein tiene un artículo muy pequeño en el que no habla de ciencia en el sentido como de hacer una propuesta o una teoría, sino de cómo le gusta a él que sean las teorías. Y nos dice que las matemáticas deben ser sencillas, fáciles de resolver, y que debe haber pues esta como economía de principios, ¿no? Aplica como la navaja de Occam, y nos dice que pues mientras menos fórmulas tengas, mejor para describir como el universo, ¿no? Y
parece ser que en el caso de los novelistas se hace lo contrario, ¿no? O sea, en vez de sintetizar, lo que hacen es expandir una idea o una emoción. El ejemplo que tengo en mente es, por ejemplo, el cine de Hitchcock, en el que quiere producirnos terror, y entonces más bien lo que hace es como decidir en qué dosis nos lo va a ir entregando, ¿no?, en las escenas de sus películas. Entonces creo que en ese sentido podemos concebir a los científicos y a los cineastas como elaborando actividades inversas, ¿no? Uno trata de organizar mucha información y el otro ya tiene una idea y la trata más bien como de expandir, ¿no? Entonces, bueno, pues esa es otra idea que tengo al respecto. Y bueno, una, digamos, una situación que se ha repetido muchas veces en la historia es que hay personas que se dedican a la ciencia y son buenos artistas. Hay, por ejemplo, pues, no sé, músicos, ¿no?, o físicos novelistas, o que tienen así como alguna, pues, aptitud en la pintura, ¿no? Entonces, volviendo un poco como al punto de inicio, que es el libro de David Bohm, pues allí él nos explicaría esta situación diciendo que las mentes creativas en realidad no pueden ser creativas nada más en un ámbito, ¿no? Si tú eres un científico que necesita tener esta capacidad de crear y muchas veces de rechazar como los modelos que están ya aceptados para encontrar nuevas explicaciones de la naturaleza, es muy probable que también seas creativo en algún otro ámbito, ¿no? Porque ya tu mente es así, tu mente es flexible. Nos dice Bohm, has sido educada de la mejor manera posible, que es como sin coartar tus libertades, y eso pues te hace creativo como en todos los ámbitos en los que te desarrolles, ¿no? Entonces, pues sí, por ejemplo, no es tan famoso como Einstein o como Aristóteles, ¿no? Pero hay un físico y novelista que se llama Alan Lightman, y él comenta que, por ejemplo, podía estar en un laboratorio de física trabajando durante 20 horas seguidas y nunca se cansaba, pero que cuando escribía novelas llegaba un momento en el que sí se agotaba mentalmente, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí podemos hablar esto como de cómo el crear personajes y las historias, incluso involucrarse emocionalmente con esos personajes, puede tener como cierto desgaste, ¿no?, que no conlleva la ciencia, ¿no? A veces en un laboratorio pues estamos haciendo una actividad pues mecánica, ¿no? Nada más si tenemos que estar midiendo qué está ocurriendo con nuestras ratas cada 2 horas, ¿no? Pues quizás no tengamos tanto desgaste, pero todo esto me parece que es como para provocar la discusión, ¿no? No es tanto como que ya estemos diciendo cómo son las cosas, sino que sería interesante pues saber qué opinan los artistas y qué opinan los científicos, ¿no?, de esto que estamos platicando. Porque quizás, no sé, viene ahorita un psicólogo experimental y me dice, oye, yo me involucro sentimentalmente con mis ratas, ¿no? Y que quiero que estén bien o no sé, ¿no? Bueno, entonces, pues esto se pone sobre la mesa. También los artistas, no sé qué opinen como de esta necesidad de ser avalados, ¿no?, por una institución o no. O por ejemplo, si piensan los artistas que es necesario trabajar junto con otras personas o trabajar aislados, ¿no? Porque se plantea también que los científicos en general tienen que trabajar en grupo. Ya es muy común que se publique en grupo y que por lo menos en física, biología y química, ¿no?, por hablar de las ciencias como más naturales, pues sí se suele trabajar así, de manera grupal. Y los artistas, como Kusama, por ejemplo, que causó un gran boom aquí en el Museo Tamayo en México, bueno, pues es una mujer que
trabaja sola, ¿no? Tiene ciertas alucinaciones, vive en un mundo que es muy particular y lo expresa a través de sus obras. Ya se ha hablado muchísimo de Van Gogh, sabemos que perdió una oreja y que no vendió obra en su vida, pero hace poco me enteré de que le ocurre algo muy parecido a lo que le ocurre a Kusama, que es que tenía una percepción alterada porque estaba enfermo del oído y entonces sufría de vértigo. Y se dice que estos cielos y estos árboles que parece que están en movimiento probablemente están así porque él los percibía así debido a su vértigo, ¿no? Y bueno, pues entonces aquí sí me parece como que un artista puede estar viviendo en una realidad muy particular, muy individual y que no necesita pues estar interactuando con otros artistas para generar sus obras. Ni por supuesto tienen una pretensión de que esté representando la realidad, ¿no? Entre comillas. Entonces, bueno, pues más o menos estas son, no sé, algunas, digamos, provocaciones para hablar del tema. Y por último, quisiera comentar que tanto artistas como científicos comentan que se necesita como mucha vocación para dedicarse a sus profesiones, ¿no? Que va a haber muchas como fracasos en el camino y se necesita pues sí perseverancia o más bien pues estar enamorado, ¿no? de lo que haces. Y bueno, pues como ejemplos tenemos a los bailarines, ¿no? O a los violinistas que tienen que pasar horas y horas y horas practicando antes de poder hacer una ejecución. Y del lado de la ciencia está el ejemplo del ingeniero eléctrico Guillermo Marconi, que fue el primero en conseguir la primera comunicación intercontinental de radio. Pero bueno, pues este señor estaba en Europa y se le ocurrió, ¿no? Que de la misma manera en que se daban los programas de radio en las ciudades, seguramente pues él podía hacer a más larga distancia. Entonces consiguió el dinero, construyó unas antenas enormes y no funcionaba su experimento, se le cayeron las antenas. Ahí están unos videos súper conmovedores donde el señor está levantando sus fierros, ¿no? Y bueno, pues al parecer después de 5 o 8 años sus colegas y su mujer le pidieron que desistiera, ¿no? Así como, bueno, pues ya dedícate a otra cosa, esto no funcionó. Pero él insistió en que debía funcionar y ya sabiendo que lo tiraban de loco, viajó a escondidas, o sea, escondió todo su material en las maletas con doble fondo y se fue en barco a Estados Unidos y ahí volvió a instalar todo y bueno, consiguió más apoyo y finalmente después de 10 años pues logró la primera comunicación intercontinental de radio, ¿no? Y no me puedo así como imaginar la satisfacción, ¿no? Que le pudo dar pues haber conseguido lo que necesitaba después de tantos años. Entonces, bueno, pues estos ejemplos me gustan para hacer notar que aquí tenemos otra similitud entre artistas y científicos, que se necesita vocación y perseverancia. Se me ocurrió una pregunta a partir de lo que dijiste un poquito, que bueno, que puede haber artistas como aficionados, ¿no? Y o sea, porque hay gente que es aficionada al arte y es como muy buena al final con su afición y puede estar como a la altura de un profesional del arte y aportar. ¿Sucede algo así en la ciencia, que haya aficionados a la ciencia que logren esto? Pues parece que hay algunos casos aislados, pero es mucho menos común que en el arte. Y bueno, está el caso rarísimo de un chico de la India que sabía las soluciones a teoremas matemáticos sin haber tenido ninguna formación ni haber ido pues a ninguna universidad, ¿no? Entonces ese por ejemplo sería un ejemplo de un matemático que no pertenecía a una comunidad y que sin embargo pues encontró resultados importantes. También cabe como discutir si hay más diversidad de influencias en el arte que en la ciencia.
en el sentido de que cuando eres científico probablemente pues te formes en una universidad con un grupo de científicos y esa es como la escuela a la que perteneces. Eso es lo que el filósofo de la ciencia Thomas Kuhn nos diría, que perteneces como a un paradigma, ¿no? En el que nos enseñan cómo hacer los experimentos, cómo enseñar la ciencia que existe en el mundo, ¿no? O sea, es una serie como de compromisos que comparte una comunidad. Y si perteneces a una comunidad distinta, pues vas a ser educado en otro paradigma. En el arte, si estamos pensando como que los artistas quizás se van acercando a diferentes artistas y van como aprendiendo diferentes estilos, es probable que haya más posibilidad como de tener una formación heterogénea y no tan homogénea como se da en la ciencia. Aunque claro que siempre podemos renegar de la escuela en la que hemos estudiado, ¿no? Que hay muchos ejemplos en la ciencia y que gracias a eso han logrado como avanzar, ¿no? Gracias a que Galileo, por ejemplo, cuestionó a la ciencia de su época, y aunque todo el mundo pensaba que la luz viajaba a una velocidad infinita, él decía así como no, yo estoy convencida de que es finita, ¿no? Y gracias a pues sí, cuestionar como los paradigmas hegemónicos de su época, pues nos ayudó a avanzar en la ciencia, ¿no? Pero bueno, pues esto también pues me gustaría ver si hay alguien que quiera como comentar, tanto que trabaje en el arte o en la ciencia, si están de acuerdo con estas afirmaciones.